taller internacional denominado La regulación del poder del mercado. Saludamos a nuestra mesa directiva conformada por el doctor Pedro Páez, superintendente de Poder de Control del Mercado, doctor Fernando Cedeño, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, al doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo del Ecuador, al doctor Hugo Jacome, superintendente de Economía Popular y Solidaria, a la doctora Wendy Molina, presidenta encargada de la Corte Constitucional, al arquitecto Fernando Maldonado, subcontralador del Estado, al doctor Fernando Bustamante, asambleísta nacional, Napoleón Saltos, representante de la Universidad Central del Ecuador, y al abogado Soad Mansor, superintendente de compañías. Antes de continuar, queremos agradecer la presencia del economista Jaime Abril, asambleísta por la provincia de La Suay, también de los señores rectores de las universidades públicas y privadas presentes y a los estudiantes que nos acompañan en este día. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado es una nueva institución creada en el marco de la Constitución Política de la República del Ecuador. Es parte de la función de transparencia y control social, con personería jurídica y autonomía administrativa. Para afrontar el cumplimiento de esos desafíos, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado se ha propuesto desarrollar sociedades y alianzas con diferentes instituciones, pero sobre todo con la academia, poniendo énfasis en el desarrollo de las capacidades de la universidad pública. En este sentido, me permito invitar al doctor Napoleón Saltos, director de capacitación de la Universidad Central del Ecuador. En nombre del rector de la Universidad Central y de nuestra institución, ante todo queremos darles una bienvenida a esta institución universitaria. Aquí nos encontramos dos instituciones en una alianza que tiene que permitir cumplir los objetivos tanto de la superintendencia como también de la universidad. Y es interesante reconocer que la Universidad Central se crea antes que la República del Ecuador. Se crea el 18 de marzo de 1826, es decir, antes de que se constituya la propia República por decreto de Simón Bolívar. Por ello ha ido retomando fuerza la corriente, una serie de teorías, de concepciones económicas, políticas, sobre la necesidad del control del mercado. Pero la pregunta que hoy día debemos hacernos es, ¿y es posible controlar el mercado? ¿Qué pasos habrá que dar para controlar el mercado? Y la universidad pública, la Universidad Central, para este taller, tiene que ser una semilla para desarrollar un programa sistemático, un programa que nos permita cumplir este objetivo fundamental, que es lograr el control del mercado hacia el bien común. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Y queremos invitar para que esté en este estrado y nos rinda unas palabras a Fernando Bustamante, asambleísta nacional de la Asamblea Nacional del Ecuador, y él está en representación del presidente Fernando Cordero. Quiero decir en primer lugar que es para mí motivo de enorme orgullo haber sido uno de aquellos que votaron por la aprobación de esta ley que permite la creación de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y crea una ley de regulación del control del poder del mercado. Como ya se dijo antes, era clamoroso que nuestro país no hubiera desarrollado una normativa y una institucionalidad para precisamente proteger a los actores sociales y económicos de las disfunciones que provienen precisamente de dejar al mercado no regulado, no controlado y no vigilado. Por mucho que estoy absolutamente seguro que Pedro va a hacer un trabajo brillante a cargo de la superintendencia, no hay brillantez ni capacidad técnica que reemplace a lo que es la creación de una capacidad ciudadana de control, de reclamo, incluso de rebeldía frente a los abusos del mercado. Es labor de ustedes, ciudadanas y ciudadanos, no dejar solo ni el mercado en el Estado, vigilar, regular y perseguir todo aquello que vaya a atentar en contra de las libertades, derechos, justicia y equidad, que es la meta
horizonte, la utopía a la que queremos llegar en este país y en el mundo. Muchísimas gracias y disculpen la longitud de mis palabras. En este contexto me permito invitar al doctor Pedro Páez Pérez, Superintendente de Control del Poder de Mercado del Ecuador, para que nos honre con el planteamiento en nuestra primera conferencia, la regulación del mercado en una economía social y solidaria. Un aplauso. Buenos días, compañeras, compañeros. Napoleón Santos hacía referencia a la importancia histórica que tiene la Universidad Central. Nosotros, no por casualidad, hemos dado una muestra muy clara de cómo queremos marcar nuestras actividades en ese proceso de construcción ciudadana que hacía referencia Fernando Bustamante hace un momento, con una alianza estratégica y muy exigente con la universidad. La universidad junto al pueblo, en una tarea muy concreta, con los mayores niveles de exigencia técnica para poder construir el país que todos queremos. Y precisamente el tema de la regulación antimonopólica tiene que ser entendida en esa perspectiva, como parte del proceso constituyente que nos llevó a los ecuatorianos a tumbar 3 presidentes, cuyo punto más importante, más señero puede haber sido la Asamblea de Montecristi, la Asamblea Constituyente de Montecristi, pero que en realidad se expresa y se desarrolla en el día a día de todos los ecuatorianos, precisamente a partir de esa actitud rebelde a la que hacía referencia Fernando, de ese no dejarse del ejercicio de los derechos. He escogido esta fecha, 15 de noviembre, en conmemoración a los 90 años de la masacre de Guayaquil, para decir, esta es la continuación de esa misma lucha antidemocrática, esta es la continuación de la lucha por un país mejor que tenemos que asumirla todos los ecuatorianos aquí y ahora. Estamos acostumbrados al abuso. Y sobre todo en el mundo de los negocios se dice, bueno, así es la vida. Pues no, de ninguna manera. No tenemos que aguantar abusos de nadie en ningún lado, ni siquiera en el mundo de los negocios. Y vamos a hacerlo conjuntamente, vamos a hacerlo desde la perspectiva más seria, más rigurosa, conteniendo a las universidades como aliadas, ubicando el nivel de la discusión en el plano técnico en cada una de las disciplinas que corresponda, con el papel de los periodistas, ¿no es cierto?, los colegas periodistas, asumiendo con responsabilidad su función de comunicación social, generando una posibilidad nueva en el campo del derecho de la competencia, de la organización industrial, de los peritajes específicos en el campo de la auditoría, de la contabilidad, de los temas financieros, de los temas informáticos, pero también en cada una de las ingenierías. Nosotros somos una entidad muy pequeña que recién está empezando. Yo quisiera además pedir un aplauso para todo el equipo de la superintendencia que ha estado trabajando desde antes de que nos posicionamos para hacer este tema efectivo. Así que les agradecería un aplauso a todos los compañeros, porque debo decir que hasta hace un poco más de 3 semanas yo era el único empleado de la superintendencia y sin embargo tenemos ya acá un evento internacional de esta magnitud y tenemos ya planificados toda la serie de otros eventos a los que están ahí presentes. Así es que por favor, la pelotita está en su cancha. Nosotros vamos a realizar todos estos eventos. El éxito, la difusión y la eficacia política, la incidencia real en la transformación de las estructuras del país depende de ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes y ojalá aprovechen este evento. Les invito a nuestra siguiente conferencia, que está a cargo del doctor Tomás Menchaca, presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile. Perseguir a los empresarios en su libre iniciativa privada, se trata de proteger a los consumidores, a los empresarios, a todos los ciudadanos en definitiva de abusos. Eso es un poquito lo que vamos a hablar muy en general. Hay un dibujito de un lápiz. Nadie sabe cómo fabricar, me decía un cuento, pero un cuento escrito por un premio Nobel de Economía. Nadie sabe cómo fabricar este modesto lápiz de grafito. ¿Y por qué? Porque hay un señor en alguna mina de grafito que sabe cómo explotar el grafito, otro que explota la industria forestal y fabrica madera con la cual se hace la madera del lápiz, otro que está en la industria, aquí en Ecuador, del petróleo, donde se producen los componentes con los cuales se hace la goma de borrar y la pintura del lápiz, etc. En el mundo entero hay gente
trabajando, que son expertos en hacer algún componente del lápiz. Y gracias al mercado, gracias a la competencia, gracias al comercio, entre todos ellos, finalmente tenemos un lápiz. Los consumidores quieren comprarlos, se coordinan en el mercado y tenemos exactamente la cantidad de lechugas, de tomates, de lápices que necesitamos. No sobra ni falta nada. Este mundo, tal vez un poquito utópico, ideal, es real en la medida que exista competencia en los mercados. Y deja de serlo cuando la competencia falla. Y precisamente por eso es tan importante proteger la libre competencia. ¿Y cómo gana dinero un empresario cuando hay un mercado competitivo? La única forma, si yo tengo competencia, yo tengo una fábrica de zapatos, mi vecino tiene otra, ¿cómo puedo ganarle en la competencia a mi competidor? Vendiendo bienes de mejor calidad que mi competidor, una alternativa, o vendiendo bienes más baratos, bajando los costos. Esas son las formas de ganar dinero en un mercado competitivo. Porque cuando no se logra, cuando el mercado no es competitivo, se produce justo lo contrario, exactamente lo contrario que el efecto de la competencia tan favorable que veíamos recién. Hay un costo social, hay una pérdida irrecuperable de eficiencia cuando hay falta de competencia. El monopolista, en el extremo, si quiere ganar más dinero, ya no lo hace sirviendo mejor a los consumidores necesariamente, sino tal vez vendiendo una menor cantidad y produciendo menos a más alto precio. Así gana dinero el monopolista, sirviendo mejor a los consumidores lo gana el que está en un mercado competitivo. En todo análisis de libre competencia, lo primero que hay que ver ya no es, en el caso, no sé, en derecho criminal, un caso de homicidio, murió, lo mataron, no lo mataron, si lo mataron hay un delito, si no lo mataron no lo hay. Es bien simple el asunto. Después hay temas de imputabilidad, de otras cosas más complejas, pero en lo básico, si hay un señor que mató a otro, es asesino. En materia de libre competencia, lo primero que tenemos que saber es si tiene poder de mercado. Y vamos con un fuerte aplauso a la doctora Celina Escolán, por favor. En El Salvador, la ley de competencia se discutió aproximadamente 12 años. Veníamos de un conflicto armado, se concretó la aprobación de la misma en el año 2004, después de una intensa discusión, y se le dio una vacatio legis de un año. 2005 sirvió para que la autoridad se organizara, para planificar, hacer su plan de acción, planificar todas sus prioridades, capacitar a su personal, porque al igual que en su país no había una masa crítica con experiencia en materia de competencia en aquel momento, así como también sumar los esfuerzos de los reguladores y el órgano ejecutivo, porque es importante entender que esta ley aplica también al Estado mismo y es quizás la gente más reacia a entender que tiene una vinculación con la misma. El superintendente, al igual que en Ecuador, tiene facultades para iniciar de oficio. Esto es importante que las tengan. Algunas leyes de competencia tienen hartas limitaciones sobre esto, solamente pueden actuar por denuncia, por lo cual creo que la eficiencia de la ley no es tan del todo efectiva ni cierta. En este caso, pues veo que la oficiosidad está de manifiesto en la ley ecuatoriana, al igual que la salvadoreña. De igual suerte, ustedes tienen facultades para realizar registros con prevención de allanamiento cuando van a establecimientos de personas naturales. En el caso salvadoreño lo tenemos para ambos casos. Sin embargo, este caso de harina cobra una connotación. Digamos que fue una investigación oficiosa que demoró aproximadamente 5 meses. Esta investigación requirió de ir a la sede jurisdiccional, a los tribunales de justicia, para obtener la orden de allanamiento, y eran 2 jurisdicciones distintas a las que ya vamos a ver más adelante. Hubo que justificar por qué teníamos que realizarlo a través de un allanamiento. Sentía que había una invasión de funciones. El regulador también, digamos, de aeropuertos y de puertos. Las concesiones, hoy por hoy en El Salvador, la autoridad de competencia tiene la posibilidad de dar opinión cuando en las mismas hay una limitación significativa a la competencia. Y es que creo que hay que entender que las concesiones son de largo plazo y finalmente los que quedan cautivos son nuevamente los consumidores y la competitividad de un país.
días. En principio, orgullosos los argentinos de visitar esta querida República de Ecuador. Nos honra la invitación. Compartimos este momento trascendente de la creación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Curiosamente, me sorprendió las palabras de la colega que me precedió de El Salvador, porque tenemos problemas comunes. Se reflejan los mismos problemas que la colega planteó acá en El Salvador, se reflejan en Argentina. Entré a un mundo nuevo, entré a un mundo apasionante, y ahí empecé a tomar conciencia de algo que me di cuenta que mis ex colegas no conocían nada. Por lo cual, así como usted dijo, colega, que a los actos hay que darle publicidad, hay que hacerlos conocer, que lleguen a la gente, que lleguen a nosotros que somos los especializados en el tema y los responsables de hacerlo saber. Hay que hablar con los jueces en forma pública, no con un escritorio cerrado, con una puerta cerrada, para que entiendan que los mercados cada vez tienen grupos más poderosos y más voraces. Curiosamente, cuando llegué a Defensa de la Competencia, había un empresario brasileño que, representando una empresa francesa, compraba una fábrica de lijas para lijar las paredes y después pintar, y pidió una audiencia conmigo, con su abogado. Nosotros, los funcionarios públicos en Argentina, cuando damos audiencias, tenemos que hacer un libro de actas donde volcamos de qué se trató la audiencia, por lo cual también estaba una relatora mía. Y este señor de Brasil me dice: la verdad que todavía no entiendo para qué existe esto de la competencia. Como parte de un artículo periodístico, ese artículo periodístico estaba basado en un libro que había escrito un gerente de una de las empresas cementeras, donde daba cuenta de cómo a lo largo de mucho tiempo había actuado este cartel. Es decir, daba muchos detalles de dónde se reunían, cómo tomaban las decisiones, de cómo repartían los clientes. Y es un gerente que le dio este libro a un periodista, el periodista hizo la nota, en base a eso la comisión inició la investigación de oficio, y el dato llamativo es que cuando se quiso ubicar a esta persona que escribió ese libro, nunca pudo ser encontrado. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor William Black. The United States has largely given up on antitrust. Important sectors of America are openly hostile to any use of antitrust. And so conservative scholars increasingly argue that antitrust laws favor the losers in competition and harm the winners. Under this viewpoint, instead of being a necessary ingredient of effective, competitive markets, antitrust becomes the great enemy of effective, competitive markets. Y desde este punto de vista, en vez de convertirse en un punto efectivo para la competencia, al contrario, lo que está haciendo es convirtiéndose en un enemigo de realmente la competencia en los negocios. And even conservative economics says that this will result in crony capitalism, where you will use your political power with the government to get special favors that will put you at an advantage over your less politically powerful rivals. Y se dice por la parte conservadora de que el uso de este poder político para obtener ciertos privilegios económicos lo que hacen es poner a uno en ventaja y al opositor en desventaja en cuanto referente a una carrera política. And so the logic goes like this. The supposed danger of monopoly power is that you will charge excessive prices and reduce quantity below efficient levels.
Y lo que entonces la lógica nos dice es de que mientras más monopolio haya, va a haber menos eficiencia en la parte de la economía. But they say there's one group that could run a real cartel. Pero ellos dicen que realmente hay un grupo que sí puede liderar o que sí puede manejar un cartel. And that would be the government. Y ese sería el gobierno. Because the government can ban price competition. Porque el gobierno puede manipular lo que es la competencia de precios. Vamos a topar un tema a continuación, los hardcore cartels y el combate a los carteles fronterizos, casos emblemáticos que se han producido en Chile. Esta conferencia la va a dar el doctor Enrique Vergara, vocal del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Dentro de la política y el derecho a la competencia, que fundamentalmente se plasma o se materializa en una ley de competencia, que es lo que acaba de aprobar en octubre del año pasado Ecuador, dentro de esa ley, una parte yo creo que central es la política de persecución de carteles, que no se explicita en la ley de competencia, que es algo que se va dando con el tiempo, a medida que la autoridad, en este caso la superintendencia, vaya actuando, vaya persiguiendo conducta, etcétera, se va a ir dando cuenta que lo más importante, porque lo más gravoso para una economía de mercado son los carteles, necesariamente las agencias van enfocando buena parte y destinando buena parte de sus recursos humanos y materiales a perseguir los carteles. Primero, cómo se define el cartel o colusión en la ley. Ya vamos a ver por qué. En segundo, qué tipo de facultades se le otorga a la agencia o a la autoridad para perseguir a quienes incurren en estas conductas. En tercer lugar, la experiencia de los últimos años a nivel mundial, yo diría de los últimos 20 años, ha demostrado que es absolutamente indispensable que los países y los sistemas de libre competencia cuenten con sistemas de inmunidad y clemencia, que ya vamos a explicar de qué se trata. Y por último, también es claro en la política de persecución de carteles el tema del estándar de convicción, es decir, qué grado de convicción es el que se exige a la autoridad para condenar a quien participa ante un cartel. Y el segundo elemento que favoreció el caso fue que una vez que se terminó la investigación y el fiscal presentó su acusación en contra de las 3 cadenas ante el tribunal, al poco tiempo una de esas cadenas confesó, sin existir programa de inmunidad y clemencia, sin delación compensada, confesó en el juicio y se llegó a un acuerdo conciliatorio con esa cadena, lo que obviamente produjo un gran revuelo público. Lo extraordinario del caso fue que las otras 2 cadenas, no obstante la confesión de esta cadena, siguieron el caso adelante y tardó 3 o 4 años en resolverse. Ahora nos toca continuar con la conferencia de esta última de esta tarde. Quiero indicarles que se trata del tema análisis y comentarios de casos emblemáticos de Argentina, que lo va a presentar el doctor Fabián Pettigrew, vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Fabián Pettigrew. Básicamente yo voy a presentar 2 casos, uno vinculado con evidencia directa, en el cual hemos investigado, y otro caso vinculado a la evidencia indirecta. En el año 99, cuando se cambia la ley y pasa a ser la ley 25.156 la que rige el tema de competencia, se incorpora el control de fusiones y adquisiciones, el control previo de fusiones y adquisiciones. Por supuesto que hoy vamos a hablar de prácticas anticompetitivas, y en el artículo 1 de la ley se establecen aquellas acciones que están contempladas en la ley como prácticas anticompetitivas. Hay lo que lo comentaba, lo que penaliza la Ley de Defensa de la Competencia, en las prácticas horizontales, en el artículo 1 y 2. En el artículo 2 define algunas
una serie de prácticas restrictivas a la competencia, entre las que, y las que nosotros vamos a ver como caso justamente, son las prácticas colusivas. Dentro de esta de oxígeno líquido, que es una investigación, como dije antes, iniciada de oficio, las denunciadas eran 4 compañías que tenían el 95% del mercado. Eran Praxair Argentina, AJA S.A., Indura y Air Liquide Argentina. En este acuerdo colusivo o esta denuncia tenía un periodo, una temporalidad del año 97 al año 2002. Había un reparto de clientes y fijaciones de precios en las licitaciones públicas y privadas, porque el oxígeno líquido obviamente es un producto destinado al sector medicinal. El abuso de los derechos de propiedad intelectual como figura del derecho de la competencia, que lo va a dictar el doctor Ignacio de León. La producción en América Latina, calculada en función de la inversión en investigación y desarrollo, de un 3% en el año 2008 comparado con el 35.3% de Estados Unidos y Canadá, 24.9% de Europa o 34.8% de Asia. Es marginal. Pero lo que es más preocupante, en prácticamente una década, ese porcentaje no ha cambiado prácticamente nada, pese a que el marco jurídico sí lo ha hecho. Con esto lo que quiero destacar es que necesariamente el marco jurídico actual de protección a la propiedad intelectual por sí solo no garantiza la diseminación del conocimiento. Puede que esto esté asociado al hecho de que los países en desarrollo no han debidamente afincado el lápiz en aquellos casos de excepción que son los que permiten generar, por cláusulas de desarrollo y por prácticas restrictivas de la libre competencia, escenarios donde la producción del conocimiento se pueda difundir de una manera mucho más activa al resto de posibles competidores, al resto de posibles innovadores que se ven de alguna manera limitados por el